¿Qué onda, curiosos exploradores del cosmos? Bienvenidos una vez más a Curios 5 Minutos. Hoy nos vamos a poner nuestros trajes espaciales imaginarios para adentrarnos en los rincones más oscuros y desconcertantes del universo. Esos lugares y fenómenos que, a pesar de todos nuestros telescopios gigantes y cerebros brillantes, siguen siendo enigmas gigantescos. Misterios tan profundos que desafían nuestra física, nuestra lógica y nuestra mismísima comprensión de la realidad. Prepárense para conocer los secretos mejor guardados del cosmos, la energía oscura, la materia oscura, la alucinante idea de universos paralelos y las paradojas que harían explotar tu cerebro si pudieras viajar en el tiempo. Vamos a desvelar los secretos que el universo se empeña en ocultarnos. Empecemos con algo que nos voló la cabeza a los científicos hace no mucho tiempo, esa cosa que llamamos la expansión acelerada del universo. Imagina por un momento que el Big Bang fue como una explosión cósmica gigantesca que lanzó absolutamente todo hacia afuera, el espacio, las galaxias, la materia, todo se empezó a expandir y a separarse. Piensa en el universo como un globo inflándose. Lo que la lógica dictaba, lo que nuestras teorías más aceptadas sobre la gravedad nos decían, es que esa expansión con el tiempo debía ir frenándose, debía desacelerarse poco a poco debido a la fuerza de atracción gravitatoria de toda esa materia esparcida por el cosmos. Era como lanzar una pelota al aire, esperas que la gravedad la frene y eventualmente la haga caer o al menos que su velocidad disminuya a medida que se aleja. Pero a finales de los años 90, llegó una sorpresa de esas que cambian los libros de texto para siempre, una revelación que nos demostró que el universo es mucho más extraño de lo que pensábamos. Unos astrónomos estaban observando unas explosiones de estrellas muy especiales llamadas supernovas de tipo Ia. Estas supernovas son increíblemente importantes porque son como faros cósmicos, son explosiones que siempre brillan con la misma intensidad máxima sin importar dónde estén. Imagínalas como velas estándar con un brillo conocido. Si sabes cuán brillante debería ser una vela realmente y ves cuán brillante se ve desde muy lejos, puedes calcular exactamente cuán lejos está. Son perfectas para medir distancias en el vasto e inmenso océano del espacio. Al analizar la luz de supernovas muy lejanas, los equipos de investigación esperaban encontrarlas a ciertas distancias predichas por un universo que se desacelera suavemente. Pero descubrieron algo alucinante, estas supernovas distantes se veían más débiles de lo esperado. Y si se veían más débiles, significaba que estaban más lejos de lo que cabría esperar si el universo se estuviera frenando como predice la gravedad normal. Esta fue una conclusión trascendental, una verdadera bofetada a nuestra comprensión del cosmos. Indicaba que la expansión del universo no solo no se estaba frenando, sino que se estaba acelerando, cada vez más rápido. Fue como si esa pelota lanzada al aire que esperabas que cayera de repente, en lugar de eso, recibiera un impulso invisible y saliera disparada hacia arriba más y más rápido, desafiando la gravedad. Este descubrimiento totalmente inesperado, galardonado con el Premio Nobel de Física en 2011, señaló la existencia de una fuerza misteriosa actuando a grandísimas escalas, una fuerza con un efecto repulsivo, una especie de antigravedad a nivel cósmico, capaz de superar la atracción gravitatoria de toda la materia del universo y empujarlo hacia afuera a un ritmo creciente, una expansión que se acelera sin freno aparente. A esa cosa misteriosa que llena el espacio y que lo empuja a expandirse cada vez más rápido, a esa fuerza enigmática, la llamamos energía oscura. Y la evidencia principal viene de esas supernovas que nos mostraron la aceleración, sí, pero no es la única pista que tenemos de su existencia. Piensa en el universo temprano, justo después del Big Bang. Había un resplandor, una radiación que llenaba todo, como un eco térmico gigante. A eso lo llamamos fondo cósmico de microondas. Las pequeñas variaciones de temperatura en este eco son como huellas dactilares cósmicas que nos dan información sobre cómo era el universo bebé y de qué estaba hecho. Y esas huellas se encajan mucho mejor con modelos cosmológicos que incluyen una cantidad significativa de esta energía extra empujando. Además, la gravedad de objetos muy masivos puede curvar la trayectoria de la luz que pasa cerca, algo que Einstein predijo y llamamos lentes gravitacionales. Estudiar cómo se curva la luz al pasar cerca de cúmulos de galaxias, por ejemplo, nos revela la presencia y distribución de masa, incluso la invisible. Y la forma en que esa masa se comporta y cómo se ve afectada por la expansión acelerada son consistentes con la influencia de la energía oscura. También la forma en que se distribuyen las galaxias a lo largo de miles de millones de años luz en vastas estructuras como telarañas cósmicas nos da pistas. La presencia de energía oscura afecta cómo estas estructuras gigantes se formaron y cómo han evolucionado a lo largo de la historia del universo. La convergencia de todas estas líneas de evidencia independientes, provenientes de diferentes tipos de observaciones astronómicas, todas apuntando a la misma dirección, hace que la teoría de la energía oscura como causante de la expansión acelerada sea el modelo más aceptado por la comunidad científica, aunque su naturaleza exacta siga siendo un profundo misterio.
¿Pero qué diablos es exactamente la energía oscura? Esa es la pregunta del millón, uno de los mayores enigmas sin resolver de toda la ciencia moderna. No tenemos una respuesta definitiva, pero se han propuesto varias teorías para intentar explicar esta fuerza enigmática que constituye alrededor del 70% de todo el contenido de masa-energía del universo. Una de las ideas más antiguas y a la vez más problemáticas es que sea simplemente la energía que reside en el espacio vacío mismo. Sí, la idea de que el espacio vacío no está realmente vacío, sino que tiene una energía inherente que lo empuja a expandirse. Según nuestra comprensión de la física cuántica, el vacío no es la nada. Es un lugar lleno de actividad, con fluctuaciones cuánticas donde pares de partículas y antipartículas aparecen y desaparecen constantemente en una fracción de segundo. Estas fluctuaciones podrían generar una energía en el vacío que actúe como energía oscura, empujando el espacio hacia afuera. El problema gordo es que cuando calculamos cuánta energía debería tener este vacío cuántico según nuestras teorías, obtenemos un número inmensamente más grande que la cantidad de energía oscura que realmente observamos. Es una discrepancia tan brutal, con billones y billones de veces más energía predicha que la observada, que sugiere que algo fundamental en nuestra comprensión del vacío cuántico o de la gravedad a nivel fundamental está profundamente equivocado o incompleto. Es un misterio que nos dice que hay una pieza gigante faltando en nuestro rompecabezas de la física. Otra idea muy explorada es que la energía oscura no sea algo constante en todas partes y en todo momento, que no sea simplemente la energía del vacío. Esta teoría sugiere que es un campo de energía dinámico, algo así como un viento cósmico invisible o un fluido exótico que llena todo el universo y cuya fuerza varía con el tiempo y quizás el espacio. A este concepto se le suele llamar energía cambiante o por un nombre más técnico quintesense. A diferencia de la idea del vacío constante, la presión y la densidad de este campo podrían cambiar a medida que el universo envejece o se expande. Esta posible variabilidad es increíblemente importante porque nos daría una forma de distinguirla de la energía del vacío constante a través de observaciones más y más precisas. Si la energía oscura resultara ser esta energía cambiante y su fuerza efectivamente variara, el destino final del universo podría ser muy diferente al que predice una constante fija. Podría significar, por ejemplo, que esa aceleración cósmica que vemos ahora podría frenarse en el futuro si la fuerza del campo disminuye. O quizás, si se vuelve más fuerte, el universo podría desgarrarse por completo en un evento catastrófico que llamamos Big Rip. O incluso si el campo se volviera negativo, podría hacer que la expansión se detenga y el universo vuelva a colapsar sobre sí mismo en un Big Crunch. La idea de una energía cambiante abre un abanico de posibles futuros cósmicos. Una hipótesis aún más radical y que nos obliga a cuestionar nuestras bases es que la aceleración que observamos no sea causada por una nueva forma de energía en absoluto, sino porque nuestra comprensión de la gravedad a las escalas más grandes del universo está incompleta. Esta teoría sugiere que la famosa relatividad general de Einstein, esa joya de la física que describe cómo funciona la gravedad y el espacio-tiempo y que funciona increíblemente bien para describir desde la caída de una manzana hasta la órbita de los planetas o la luz curvándose alrededor de estrellas masivas, quizás necesite modificaciones cuando miramos el universo a escalas cosmológicas gigantescas. Quizás a esas distancias extremas la gravedad se comporta de manera diferente, volviéndose repulsiva o siguiendo reglas distintas. Sin embargo, modificar una teoría tan exitosa y confirmada como la relatividad general para explicar la aceleración sin romper todo lo que ya funciona y sin contradecir todas las otras observaciones que la respaldan es un desafío intelectual y matemático colosal. Y a nivel de observación, es muy difícil distinguir si lo que vemos es el efecto de una energía oscura real o simplemente que nuestras reglas de la gravedad no aplican bien a lo más grande. Y para añadir otra capa de misterio, una teoría más reciente y bastante provocadora sugiere una conexión sorprendente: los agujeros negros supermasivos que habitan en el centro de la mayoría de las galaxias podrían ser la fuente de la energía oscura. Esta hipótesis propone que los agujeros negros no solo devoran materia y energía, sino que también contienen energía del vacío y que a medida que el universo se expande, estos agujeros negros también crecen de una manera muy particular, consistente con la cantidad observada de energía oscura. Sería una conexión asombrosa entre los objetos más densos y destructivos del universo y la fuerza que lo empuja a expandirse. Si se confirma esta teoría, ofrecería una explicación astrofísica para la energía oscura sin tener que inventar partículas o campos totalmente nuevos, algo que muchos físicos agradecerían. A pesar de todos los esfuerzos y teorías, la naturaleza fundamental de la energía oscura sigue siendo uno de los grandes misterios abiertos de la ciencia. No hemos podido detectarla directamente en experimentos. No sabemos con certeza si su fuerza es constante o si cambia con el tiempo, algo crucial para predecir el futuro del universo.
También hay algunas discrepancias persistentes en las mediciones de la velocidad actual de expansión del universo, lo que llamamos la constante de Hubble. Diferentes métodos obtienen valores ligeramente distintos, lo que podría ser un indicio de nueva física o quizás algún detalle que nos falta entender. La falta de una detección directa y la ambigüedad entre las teorías hacen que la energía oscura sea el componente más misterioso y dominante del universo. Es el 70% de todo lo que hay allá afuera y sigue siendo un completo desconocido para nosotros. Pero la energía oscura no es el único componente invisible y misterioso del universo. Hay algo más que no vemos pero que sí sentimos de forma muy clara a través de su gravedad y que, de hecho, constituye la mayor parte de la materia total del cosmos. A esa cosa la llamamos materia oscura. La historia de la materia oscura comenzó de forma similar a la de la energía oscura, con una observación astronómica desconcertante, una especie de masa faltante. En la década de 1930, un astrónomo llamado Fritz Zwicky estaba observando cúmulos de galaxias, esos grupos gigantescos de galaxias unidos por su atracción gravitatoria mutua. Zwicky notó que las galaxias individuales dentro de esos cúmulos se movían a velocidades muchísimo mayores de lo que se esperaba basándose únicamente en la cantidad de masa visible que se podía detectar, estrellas, gas, polvo. Era como si el cúmulo tuviera mucha más masa, mucha más sustancia de la que podíamos ver con nuestros telescopios, una masa invisible que proporcionaba la gravedad extra necesaria para que esas galaxias no salieran disparadas por su alta velocidad. Fue una primera pista intrigante. Años más tarde, en la década de 1970, los astrónomos Vera Rubin y Ken Ford proporcionaron una evidencia mucho más sólida y convincente al estudiar las curvas de rotación de las galaxias espirales. Imagina una galaxia espiral girando como un gigantesco remolino cósmico. Intuitivamente, y basándonos en las leyes de la gravedad, esperaríamos que las estrellas más lejanas del centro galáctico, donde la mayor parte de la masa visible, el bulbo central, las estrellas brillantes, se concentra, giraran más lento que las estrellas cercanas, al igual que los planetas más alejados del Sol, como Neptuno, orbitan mucho más lento que los cercanos, como Mercurio. Esto es porque la fuerza de gravedad disminuye con la distancia a la masa principal. Pero Rubin y Ford descubrieron que en la mayoría de las galaxias espirales, la velocidad de las estrellas permanecía casi constante o incluso aumentaba ligeramente a medida que se alejaban del centro, incluso las regiones más externas donde apenas hay estrellas visibles. Esto era una prueba clarísima de que la galaxia no terminaba donde terminaban las estrellas brillantes, sino que estaba envuelta en una cantidad enorme de materia invisible que se extendía mucho más allá de las partes luminosas, proporcionando la gravedad extra necesaria para que las estrellas exteriores giraran tan rápido. A esa materia invisible la llamaron materia oscura. Otras formas de evidencia han reforzado esta idea de forma contundente. El estudio de los cúmulos de galaxias usando diferentes leyes de la física, la formación de las estructuras a gran escala del universo y, quizás lo más espectacular, las observaciones de lentes gravitacionales. Como dijimos, la gravedad curva la luz. Cuando la luz de objetos muy distantes pasa cerca de un objeto masivo, como una galaxia o un cúmulo de galaxias, la gravedad de ese objeto distorsiona y curva la luz como una lente gigante. La forma en que se distorsiona esa luz nos permite mapear la distribución de la masa total presente en la lente, incluso si esa masa no emite luz. Un ejemplo espectacular y muy convincente es el llamado cúmulo bala, el resultado de la colisión de dos cúmulos de galaxias. Las observaciones muestran claramente que la materia visible, principalmente gas caliente, que constituye la mayor parte de la masa bariónica de los cúmulos, se ha frenado y concentrado en el centro tras chocar. Pero la materia oscura, inferida por las lentes gravitacionales, ha pasado casi de largo a través del otro cúmulo, como si no interactuara con nada más que la gravedad. Esta separación entre la materia ordinaria visible y la materia oscura invisible es una prueba muy poderosa de que la materia oscura no es simplemente materia ordinaria escondida, sino algo fundamentalmente diferente. La materia oscura posee propiedades muy distintas de la materia ordinaria que forma todo lo que vemos, tocamos y de lo que estamos hechos tú y yo. Su característica definitoria, la que la hace tan misteriosa y difícil de estudiar, es que no interactúa con la luz ni con ninguna otra forma de radiación electromagnética. Esto significa que no emite luz, no la absorbe, no la refleja, no interactúa con los campos eléctricos o magnéticos. Por eso es completamente invisible para nuestros telescopios ópticos, de radio, de rayos X, o cualquier otro instrumento basado en la detección de luz. Su existencia la inferimos y la estudiamos únicamente a través de su efecto gravitatorio, es decir, cómo atrae a la materia visible y curva el espacio-tiempo. Actúa como ese pegamento cósmico transparente que mantiene unidas a las galaxias y a los cúmulos para que no se desintegren dada la velocidad a la que giran sus componentes. Se estima que la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo.
Si sumamos la materia oscura y la energía oscura, solo un pequeño porcentaje, quizás un 5% del contenido total de masa-energía del universo, es la materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros, las estrellas y los planetas. La materia oscura es la gran mayoría de la sustancia material del cosmos y es algo totalmente diferente a lo que encontramos en nuestra experiencia diaria. Se cree que está compuesta de materia no bariónica, es decir, no está hecha de los mismos ladrillos fundamentales, protones y neutrones, que forman los núcleos de los átomos normales. Y se cree que es fría, lo que en cosmología significa que sus partículas se movían relativamente lento en el universo temprano, algo importante para explicar cómo la gravedad pudo empezar a agruparla y formar las semillas de las estructuras cósmicas como las galaxias. ¿De qué está hecha exactamente esta materia oscura? Este es quizás el misterio más importante de la física de partículas hoy en día. Aún no lo sabemos con certeza, lo que representa una laguna gigante en nuestro modelo estándar de partículas. Se han propuesto varias teorías sobre la composición de la materia oscura, pero la candidata principal y la más buscada activamente en experimentos es la idea de que esté hecha de algún tipo de partícula exótica que aún no hemos descubierto. La candidata más famosa es la WIMP, un acrónimo en inglés que significa partícula masiva de interacción débil. La idea es que sea una partícula con masa, quizás varias veces la de un protón, pero que interactúa muy débilmente con la materia ordinaria y consigo misma, solo a través de la gravedad y quizás la fuerza nuclear débil. Piensa en ellas como partículas casi fantasma que podrían estar atravesándonos en este preciso instante a miles por segundo sin que nos demos cuenta de su presencia. Otras candidatas incluyen los acciones, que serían partículas muchísimo más ligeras que las WIMPs, quizás miles de millones de veces más ligeras que un electrón, y que también interactuarían de forma extremadamente débil con la materia ordinaria, excepto por gravedad. También se consideraron otras opciones que serían materia ordinaria pero difícil de ver, como agujeros negros muy pequeños o estrellas muy tenues, los llamados machos, acrónimo de objetos de halo compactos masivos, que podrían estar escondidos en los halos de las galaxias. Pero la evidencia actual de búsqueda no ha encontrado suficientes de estos objetos para explicar la cantidad total de materia oscura observada. El gran desafío para resolver el misterio de la materia oscura es precisamente su elusiva naturaleza, su difícil detección directa. Se han construido y operan experimentos increíblemente sofisticados y sensibles en laboratorios subterráneos profundos, protegidos de la radiación cósmica, intentando captar la rarísima y débil señal que se produciría si una partícula de materia oscura chocara muy débilmente con un átomo de un detector especial. Hasta ahora, después de décadas de búsqueda, no hay una detección confirmada que sea aceptada universalmente por toda la comunidad científica. También se debate si la materia oscura, además de la gravedad, podría interactuar a través de otras fuerzas fundamentales desconocidas, a veces llamadas fuerzas oscuras, o si existen formas más exóticas, como galaxias oscuras enteras hechas de solo materia oscura sin estrellas. La identidad de la partícula de materia oscura es una de las grandes preguntas abiertas de la física fundamental, y su descubrimiento confirmaría la existencia de partículas más allá de nuestro modelo actual, algo que cambiaría radicalmente nuestra comprensión del universo a su nivel más básico. Ahora, abróchate bien el cinturón de seguridad porque vamos a explorar una idea que suena totalmente a ciencia ficción, que nos vuela la cabeza, pero que algunas de nuestras mejores teorías cosmológicas y de física cuántica sugieren que podría ser real, la existencia de universos paralelos, lo que conocemos como el multiverso. La hipótesis del multiverso postula algo que desafía nuestra intuición más básica, nuestra experiencia diaria de la realidad. Sugiere que nuestro universo, esa inmensidad de espacio, tiempo, materia, energía y leyes físicas que conocemos, que podemos observar y estudiar y en la que vivimos, es solo uno entre muchos. Que existen otras realidades, otros universos, otras burbujas de existencia que podrían ser muy diferentes a la nuestra o sorprendentemente similares, quizás con otras versiones de nosotros mismos. Esta idea rompe radicalmente con la noción tradicional de que el universo es todo lo que existe y nos invita a pensar que nuestra realidad podría ser solo una pequeña parte, una única burbuja dentro de un vasto, inmenso océano cósmico de existencias paralelas. La hipótesis del multiverso, aunque especulativa, tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del cosmos y quizás ofrecer explicaciones a algunos de los enigmas más profundos y preguntas fundamentales que aún no podemos responder sobre nuestro propio universo. ¿De dónde sale esta idea tan alucinante? No es solo especulación de películas de ciencia ficción o cómics, tiene raíces en varias teorías serias y bien fundamentadas de la física y la cosmología. Una de las principales fuentes es la teoría de la inflación cósmica, esa fase de expansión extraordinariamente rápida que se cree que ocurrió fracciones de segundo después del Big Bang. Imagina que el universo inflándose es como una espuma que crece a un ritmo exponencial.
Algunas versiones de esta teoría sugieren que esta expansión no ocurrió de manera uniforme en todas partes y que diferentes regiones de esa espuma pudieron haberse desprendido o expandido de formas ligeramente diferentes, dando lugar a universos burbujas separados. Y si la inflación nunca se detiene por completo en todas partes, algo que llamamos inflación eterna, entonces se estarían generando constantemente nuevos universos burbujas sin fin. Estos universos hijos de la inflación podrían haberse cocinado con condiciones iniciales distintas e incluso con diferentes constantes físicas o un número distinto de dimensiones espaciales o temporales. Otra fuente importante de la idea del multiverso viene de la mecánica cuántica, esa extraña y contraintuitiva física que describe el comportamiento del mundo a escalas muy pequeñas. Una de las interpretaciones más famosas y debatidas de la mecánica cuántica, la interpretación de muchos mundos, sugiere que en cada evento cuántico donde hay múltiples resultados posibles, por ejemplo si una partícula puede estar aquí o allá o un átomo puede desintegrarse o no, el universo no elige uno, sino que se divide o ramifica en múltiples universos paralelos. En una rama o universo ocurre un resultado, en otro universo paralelo ocurre el otro resultado, y así sucesivamente. Es como si cada vez que tomas una decisión importante en tu vida, no solo a nivel cuántico sino incluso a nivel macroscópico, cada posible elección que pudiste haber tomado se realizara en una realidad diferente. En esa otra realidad, hay una copia de ti que tomó el otro camino y experimentó las consecuencias de esa decisión. Multiplica eso por cada partícula interactuando en cada instante del tiempo en todo el universo y obtienes un número inimaginable de universos ramificándose constantemente. Según esta interpretación, todas las posibilidades cuánticas se hacen realidad en algún universo, en alguna rama de ese inmenso árbol cósmico. Los observadores en cada rama, nosotros, somos inconscientes de las otras realidades porque no podemos interactuar con ellas debido a algo llamado de coherencia cuántica que las mantiene separadas. Teorías aún más avanzadas y especulativas de la física teórica también abren la puerta a multiversos con propiedades aún más extrañas. La teoría de cuerdas, que postula que las partículas fundamentales no son puntos sino diminutas cuerdas vibrantes que existen en un espacio con más dimensiones de las 4 que percibimos, tiempo y 3 espaciales, sugiere un vastísimo paisaje de posibles universos. La forma en que esas dimensiones extras se enrollan determinaría las leyes físicas de ese universo y habría una cantidad casi infinita de formas de enrollarlas, lo que implicaría un número asombrosamente grande de posibles universos con diferentes propiedades, un número con muchísimos ceros detrás. La cosmología de brañas es otra teoría relacionada. Sugiere que nuestro universo es como una lámina o braña de 4 dimensiones flotando dentro de un espacio de dimensiones superiores más grandes. Otros universos podrían existir en otras brañas paralelas, flotando en ese mismo espacio de dimensiones superiores, separados de la nuestra por esas dimensiones extra a las que no tenemos acceso. El físico Max Tegmark ha propuesto una forma interesante de clasificar los diferentes tipos de multiversos que se han discutido en la literatura científica, una especie de jerarquía de la realidad que va desde lo más simple a lo más especulativo. En el nivel I, por ejemplo, si el espacio es realmente infinito, como sugieren algunas mediciones de la geometría de nuestro universo basadas en el fondo cósmico de microondas, entonces, por pura probabilidad y por estadística, cualquier posible configuración de partículas en una región del tamaño de nuestro universo observable se repetirá infinitas veces en otras regiones infinitamente lejanas. Esto implicaría que existen infinitas copias de nuestro universo con las mismas leyes físicas pero con diferentes condiciones iniciales, y lo que es más alucinante, infinitas copias exactas de ti y de mí haciendo exactamente lo mismo o una versión ligeramente diferente. Es una idea que desafía nuestra individualidad. Otros niveles plantean universos burbuja de la inflación eterna que podrían tener diferentes constantes físicas e incluso un número diferente de dimensiones. El nivel 3 se refiere a esos universos ramificados de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, existiendo en paralelo por cada decisión o evento cuántico. Y el nivel 4, el más especulativo, sugiere que todas las estructuras matemáticas posibles que existen en abstracto existen también físicamente, lo que implicaría universos gobernados por ecuaciones fundamentales completamente distintas a las nuestras. Pero aquí viene el enorme desafío para la hipótesis del multiverso, la dificultad fundamental para probarlo. La mayoría de los modelos de multiverso sugieren que estos otros universos, si existen, están causalmente desconectados del nuestro. Eso significa que ninguna información, ninguna señal, ninguna luz, ninguna influencia gravitatoria medible puede viajar entre nuestro universo y esos otros universos. Están fundamentalmente separados. Esto plantea una pregunta científica crucial. ¿Cómo podemos probar la existencia de algo con lo que por definición no podemos interactuar ni observar directamente? Si no hay forma de obtener evidencia empírica directa o indirecta, su existencia permanece en el reino de la especulación.
Muchos críticos argumentan que si una teoría no puede ser probada ni refutada por ninguna evidencia experimental posible, no cumple con el principio fundamental de falsabilidad que se considera esencial para una teoría científica. Por lo tanto, argumentan que las teorías del multiverso, o al menos algunas versiones de ellas, no deberían considerarse ciencia propiamente dicha, sino más bien marcos filosóficos o metafísicos derivados de teorías físicas. El apoyo al multiverso a menudo se basa en que es una consecuencia lógica de teorías que sí explican cosas en nuestro universo, como la inflación cósmica o la mecánica cuántica. Pero extender esas teorías para predecir la existencia de otros universos inaccesibles es mucho más especulativo. También hay un debate filosófico. Según un principio llamado la navaja de Occam, la explicación más simple que encaje con los datos suele ser la mejor. Introducir un número infinito de universos para explicar algunas características de nuestro sin evidencia directa parece una complicación enorme, innecesaria según este principio. La existencia del multiverso sigue siendo un objeto de intenso debate, una idea fascinante que podría ser cierta y que cambiaría para siempre nuestra visión de la realidad, pero que por ahora reside en las fronteras de la especulación teórica más allá de lo que podemos confirmar. Finalmente, hablemos de algo que siempre ha capturado nuestra imaginación, que es tema de innumerables historias de ciencia ficción y que a la vez ha creado dolores de cabeza lógicos monumentales, las paradojas temporales y la alucinante idea de viajar en el tiempo, particularmente viajar al pasado. Viajar al futuro es algo que, aunque no lo hagamos en una máquina del tiempo como las películas, es perfectamente consistente con nuestra comprensión actual de la física e incluso lo experimentamos a pequeña escala. La teoría de la relatividad especial de Einstein, que describe cómo el espacio y el tiempo se relacionan, nos enseñó que el tiempo no es absoluto, es decir, no pasa igual para todos. Pasa más lento para alguien que se mueve a una velocidad muy alta o para alguien que está en un campo gravitatorio muy fuerte, cerca de un objeto masivo. Este fenómeno, llamado dilatación temporal, es un efecto real y medible. Los relojes de los satélites GPS, por ejemplo, tienen que corregir sus relojes constantemente por estos efectos relativistas porque se mueven rápido y están en un campo gravitatorio ligeramente diferente al de la Tierra. Un astronauta en la Estación Espacial Internacional, al moverse a miles de kilómetros por hora, experimenta el tiempo una pequeñísima fracción de segundo más lento que nosotros en la Tierra, es decir, viaja una minúscula cantidad de tiempo al futuro en comparación con las personas que se quedaron aquí. Esto es física confirmada y cotidiana en la era espacial. Pero viajar al pasado, ahí es donde entramos en el reino de los problemas lógicos, las contradicciones y las paradojas que desafían nuestra comprensión fundamental de causa y efecto. Teorías como la relatividad general, la teoría de Einstein sobre la gravedad, describen el espacio-tiempo de una manera flexible. Y matemáticamente, las ecuaciones de esta teoría sí permiten la existencia de ciertas estructuras exóticas y muy retorcidas en el espacio-tiempo. Hablamos de cosas como curvas cerradas de tipo tiempo, caminos en el espacio-tiempo que te devuelven a un punto anterior en el tiempo, o agujeros de gusano atravesables, que son como túneles que conectan puntos muy distantes del espacio-tiempo o del tiempo mismo. Teóricamente, si pudieras entrar por un lado de un agujero de gusano y salir por el otro, quizás podrías encontrarte en un lugar y un momento diferentes, quizás incluso en el pasado. Sin embargo, la realización física de estas estructuras es altamente incierta. No sabemos si existen de forma natural, si son estables, si se podrían crear y mantener, si un ser humano o incluso información podría pasar por ellas sin colapsar o destrozarse. Son posibilidades teóricas al borde de la especulación más salvaje. Y si de alguna manera el viaje al pasado fuera posible, nos enfrentaríamos de lleno a las famosas y desconcertantes paradojas temporales. La más famosa y la que ilustra mejor el problema lógico es, sin duda, la paradoja del abuelo. El escenario clásico es muy conocido y simple. Viajas al pasado, a la época en que tus abuelos eran jóvenes y, por alguna razón, realizas una acción que impide que se conozcan o, por ejemplo, logras que tu abuelo muera antes de tener hijos. El problema lógico que surge es brutal e inmediato. Si tu abuelo murió antes de tener a tu padre, entonces tu padre nunca nació. Y si tu padre nunca nació, entonces, por pura lógica, tú nunca naciste. Pero si tú nunca naciste, ¿cómo pudiste viajar al pasado en primer lugar para realizar la acción que impidió tu nacimiento? Es una contradicción directa, un callejón sin salida lógico que parece gritar el viaje al pasado para alterar eventos es imposible. Desafía el principio fundamental de la causalidad, la regla de que una causa siempre debe ocurrir antes que su efecto. Otra paradoja fascinante y que no necesariamente implica impedir tu propia existencia es el bucle causal, también conocido como paradoja bootstrap o a veces paradoja de la predestinación. En este caso, no impides un evento, sino que tus acciones al viajar al pasado se convierten en la causa de un evento que ya ocurrió en tu historia original.
Imagina este escenario: viajas al pasado con un conocimiento o un objeto importante. Por ejemplo, llevas contigo un libro con información científica avanzada. Se lo das a un científico en el pasado que no tenía ese conocimiento. Él usa esa información, la publica y, gracias a ella, la humanidad avanza. Generaciones después, tú obtienes ese libro, aprendes esa información y viajas al pasado para dársela al científico inicial. El libro existe en el pasado porque tú lo llevaste desde el futuro, pero tú obtuviste el conocimiento del libro que se publicó en el pasado. ¿Cuál es el origen real y original de esas sinfonías? No tienen un punto de inicio claro, se autooriginan en un bucle cerrado en el tiempo. La paradoja de la predestinación es un tipo de bucle causal donde intentas activamente evitar que un evento trágico o un suceso pasado suceda, pero tus acciones, en tu intento de detenerlo, son precisamente las que, sin querer o por una serie de coincidencias increíbles, causan o garantizan que ese evento suceda. Es un círculo cerrado de causa y efecto sin un principio evidente, donde el futuro influye en el pasado que a su vez influye en el futuro. Incluso los agujeros negros, esos monstruos cósmicos, presentan una paradoja relacionada con el tiempo y la información. Es la paradoja de la información del agujero negro. Según la teoría de la gravedad de Einstein, la relatividad general, la información sobre cualquier cosa que caiga dentro de un agujero negro se pierde para siempre. Cuando el agujero negro eventualmente se evapora lentamente a través de la radiación que emite, esa información no parece salir. Sin embargo, la mecánica cuántica, una teoría fundamental y extremadamente bien probada que describe el universo a pequeña escala, establece de forma muy firme que la información nunca puede ser destruida, solo puede transformarse o dispersarse. Es una contradicción directa y profunda entre nuestras dos grandes teorías de la física. Esta paradoja sugiere que nuestra comprensión de cómo se comporta la información, la causalidad y el espacio-tiempo en condiciones extremas, como dentro de un agujero negro o quizás en presencia de viaje en el tiempo, está incompleta o fundamentalmente errónea en algún punto y requiere una nueva física que una ambas teorías. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en el viaje en el tiempo al pasado sin que estas paradojas rompan el universo o nuestra realidad? Los físicos han propuesto algunas soluciones teóricas para abordar estos problemas para que el viaje al pasado, si fuera posible, no lleve a contradicciones. Una de las ideas más aceptadas por algunos físicos es el principio de autoconsistencia. Este principio postula que el universo de alguna manera tiene una especie de policía del tiempo o un mecanismo intrínseco que impide la creación de paradojas temporales. Si viajaras al pasado e intentaras hacer algo que sabes que crearía una paradoja, como intentar matar a tu abuelo, cualquier acción que intentaras para lograrlo simplemente fallaría. No sería por mala suerte o casualidad, sino porque las leyes físicas fundamentales o una serie de coincidencias increíblemente precisas pero no imposibles, conspirarían para impedirte tener éxito de una manera que cause una contradicción. Tu propia existencia ya está autoconsistentemente tejida en el pasado que visitas y no puedes deshacer el tejido del que provienes. Es como si la línea temporal tuviera una especie de corrección de errores automática que garantiza que no se generen inconsistencias lógicas. Otra posible solución sugerida que aborda las paradojas viene de esa alucinante interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica que mencionamos cuando hablamos de universos paralelos. Según esta idea, cada vez que ocurre un evento con múltiples resultados, el universo se ramifica. En este contexto, si viajaras al pasado e intentaras cambiar algo, por ejemplo impedir que el Titanic se hunda, no cambiarías la historia de tu universo original, la línea temporal de la que provienes. En cambio, tu acto de viajar en el tiempo y tu decisión de intentar cambiar algo, harían que saltaras a una rama diferente del multiverso. Una rama donde la historia a partir de ese momento sigue un curso distinto debido a tu intervención. No alteraste tu propio pasado, solo te mudaste a una realidad alternativa donde las cosas son diferentes. Tu universo original, con su historia inalterada, sigue existiendo, resolviendo así la paradoja del abuelo o cualquier otra en tu línea temporal original porque la contradicción no ocurre en tu realidad de origen, sino en una realidad paralela que acabas de crear o visitar. La realidad es que, a pesar de estas ideas fascinantes y las exploraciones matemáticas que se hacen sobre la posibilidad, el viaje en el tiempo al pasado y la resolución de sus inherentes paradojas lógicas siguen siendo uno de los grandes misterios sin resolver y objeto de intenso debate en la física teórica y la filosofía. No sabemos con certeza si las leyes de la naturaleza realmente permiten que existan esos atajos o túneles temporales. No sabemos si las paradojas que hemos discutido demuestran definitivamente que viajar al pasado es físicamente imposible o si existen mecanismos aún desconocidos, como el principio de autoconsistencia o el salto a universos paralelos, que evitan las contradicciones. Es un área de investigación activa que toca las fibras más profundas de nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y la estructura misma del espacio-tiempo a sus niveles más fundamentales. En conclusión, estos misterios cósmicos, la energía oscura,
esa fuerza invisible que domina el universo y acelera su expansión, la materia oscura, esa sustancia misteriosa que no vemos pero que con su gravedad lo mantiene unido, la alucinante posibilidad de universos paralelos, existencias más allá de la nuestra, y las paradojas temporales que nos obligan a repensar el tiempo mismo, son la prueba más clara de lo inmenso y desconocido que es el universo en el que vivimos y lo poco que aún sabemos. Representan las fronteras activas de nuestro conocimiento actual, los grandes enigmas que impulsan a científicos y pensadores a seguir explorando, a construir telescopios más potentes, a diseñar experimentos más sensibles, a desarrollar teorías más audaces que puedan ofrecer nuevas respuestas. Cada nueva observación, cada experimento, cada avance teórico nos acerca o quizás nos aleja de desvelar estos secretos profundos. La búsqueda para comprender estos misterios continúa en la vasta y oscura extensión del cosmos y quién sabe qué descubrimientos nos esperan en el futuro que podrían cambiar radicalmente todo lo que creemos entender sobre la realidad, sobre el universo y sobre nuestro propio lugar diminuto pero consciente dentro de él.